felicidades a Daniel Rodeo por esta bella manera de introducirnos a esta jornada. Saludo en nombre de la Embajada de México, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Saludo a don Sergio Ramírez, gracias por habernos convocado y haber hecho que hoy estemos aquí reunidos. Gracias a todos ustedes. Y empezamos. Los tiempos no son muy elásticos, sobre todo si pensamos que hay que ir a otra mesa y luego viene la gran inauguración de Centro América Cuenta hoy a las 7 aquí en la Vuelta de la Alianza. Tenemos una mesa de lujo que se le ocurrió a los organizadores incorporar el Gabo y el cine. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a María Lourdes Cortés de Costa Rica, que es historiadora de cine centroamericano, ya muy conocida por muchos de ustedes, directora de varios proyectos, ganadora de múltiples premios y autora de este nuevo texto, la última edición. Sí, 2 versiones. Amores contrariados, Gabriel García Márquez y el cine. Bienvenida. Nos da muchísimo gusto recibir a Jorge Franco de Colombia, escritor reconocido, premio Alfaguara 2014, tiene muchísimos premios, no voy a hacer lectura de todos, pero recordar que el Gabo dijo que le gustaría pasarle la torcha. Aquí lo tenemos, bienvenido Jorge. Y también a Daniel Centeno de Venezuela. Eres doctor en periodismo, profesor, dirige revistas, autor de entrevistas, crónicas, perfiles. Bienvenido Daniel también a esta sala. Quisiéramos arrancar haciendo una serie de comentarios, de ir entrando en materia alrededor del Gabo y el cine. El Gabo tuvo en su vida una enorme vinculación desde la infancia con el mundo del cine. Conoció directores, actores, guionistas, escritores que se metieron al cine. ¿Por qué no hacemos una primera ronda de comentarios sobre el Gabo y el cine desde la perspectiva general para ir a lo particular? ¿Por qué no empezamos con Jorge? Buenas tardes. Pues yo creo que Gabo fue fundamentalmente, yo creo que profesionalmente tres cosas en la vida. Fue escritor, fue periodista y fue cineasta, cinéfilo, pues. Hombre, sí. Sí. Y yo creo que todo estaba relacionado con un origen, con un eje común, que era contar historias a través de los libros, contarlas en la crónica, que era su fuerte, en el periodismo, y a través del cine, en sus intentos que ya hablaremos más adelante, si fueron afortunados o fallidos, pero en su intento como guionista y como cineasta, más sobre todo desde el guión. Pero yo creo que es básicamente la motivación era contar historias y buscarle a la historia algo que alguna vez él mismo lo dijo, se lo dijo, creo que lo aprendió como periodista, era en qué punto de la historia se le tuerce el cuello al cisne. Es una imagen que él repetía mucho, que yo creo que es muy valiosa para quienes siempre intentamos aprender algo de él y quienes siempre estamos intentando contar historias, ¿no? Es cómo quebrar esa historia, una historia convencional o una historia que nos llega por muchas vías, para hacer de esa historia algo diferente, algo extraordinario. Creo que de esos tres aspectos, tal vez el más frustrado, me atrevería a decir, fue su relación con el cine, pero yo creo que esa misma frustración lo llevó siempre a querer superarla, ¿no? a buscarla incluso a través de a insistir en las diferentes adaptaciones para conseguir ese momento en que pudiera lograrlo. La idea era que nos pudiéramos de acuerdo y nos podíamos... Sí. ¿verdad? Porque imagínate, Jorge, me estás diciendo que hay que votar el libro, 7 años de... No, es para ponerle ahí un poquito de calor como de afuera. Bueno, primero Jorge, si te dieron antorcha, es que alguna
la vida para hacer el libro de tus adaptaciones, que ya llevas 2. Espero que te guste el libro, si no, ¿verdad? Pues me lo dices así, disimuladamente. No hago el libro de las adaptaciones. El libro lo leí, el libro es un documento valiosísimo, eso con una minuciosidad que impresiona. No, pero me refiero, si me das la visa para hacer el tuyo en unos años. En todo caso, bien, tienen las antorchas, etc. Sí puede ser que sea frustrada como forma de expresión, ¿verdad? Y eso es un poco lo que vamos a hablar. Sin embargo, yo siempre defiendo una cosa, es decir, acabo yo un producto que no era el que él se iba a imaginar. En realidad yo digo 2. Más o menos 1000 jóvenes, ya no están tan jóvenes, directores, sonidistas, fotógrafos, editores, por toda Latinoamérica. García Márquez hizo una escuela, entonces digamos, el orden es, ¿verdad? Una escuela de la que se graduó la gente que está realmente haciendo un buen cine ahora. Y creo que eso fue una cosa que nos hizo muchísimo hasta el final de sus vidas, pero aún más, ¿verdad? Es una cosa que yo, para mí fue, digamos, una vez cuando murió, ¿verdad? ¿Cuál fue su nombre anécdota? Yo digo, lo vi muchas veces, hablé no tantas porque me parecía que no hay que ser demasiado intrusivo con una persona así, ¿no? ¿Verdad? Entonces a veces lo veía y sí podía aprovechar, qué sé yo, pero un día sí fue maravilloso y fue justamente el día, y seré muy sucinta, cuando él le presentó a sus grandes amigotes del nuevo cine latinoamericano, qué sé yo, Birri, García Espinosa, Lucena, etc., la segunda película de su hijo, Rodrigo García. Entonces ahí hay un legado, pero no tiene nada que ver con él, tienes toda la razón, porque el cine de Rodrigo García no tiene nada que ver con él. Es cierto que sus adaptaciones, a una primera mirada, ahora comentábamos, muchas veces no son, o sea, él dentro de ser un cineasta o un guionista, es cierto, no fue el escritor ni el periodista, pero digamos los daños, pero daños al revés, colaterales de la escuela, la fundación, de regalar guiones para que se hicieran películas como la que hablábamos, de la de Milagro en Roma, es otro tipo de satisfacción. Digo yo para defender a todos aquellos que trabajaron, que son algunas pésimas. Estoy de acuerdo. Bueno, se vale. No, pero es que creo que mirar una cosa, de esos 3 ejes, digamos, de los que se desempeñaba Gabo como profesionalmente, hay que ver que, no es para echarle la culpa a los otros, que 2 son un trabajo de mayor responsabilidad para el autor, digamos, desde el principio hasta el final. El trabajo de guionista es un trabajo más intervenido, en el que participan muchas personas, y yo creo que ahí es donde muchas veces los trabajos se él mismo lo dijo, él no podía encerrar su mundo en 90 minutos. Bueno, ahora creo que se podrían hacer cosas maravillosas con efectos especiales, eso, pero bueno, esa es otra historia. Él no podía, y además él dependía, o sea, en cine dependes hasta de la mirada de la actriz que ponen, ¿no? Es cierto. Lo que creo es que es una producción, digamos, que sí, que él provoca. Él no lo logra en efecto como una persona, lo logra su hijo y sus muchos hijos, digamos, ¿verdad? Y como maestro, como hablábamos en los talleres de errores estelares. No, primero yo no leí el libro, gracias por regalármelo, está buenísimo, y además que lo respeto mucho como escritor, él tiene también sus pininos con el cine, arrancaste así al principio, ¿no? Algo que también me llama un poco la atención con el tema de García Márquez, tal como dijo Jorge, siempre quiso ser un narrador, un contador pues, de cuentos, ¿no? Y yo me tenía un poco, aunque de repente de manera más anecdótica, la dramaturgia, ¿no? Porque una obra de teatro se lanzó ya casi al final, ¿no? Me llama la atención también de que te gustara tanto el cine en las entrevistas, en muchas declaraciones que hizo públicamente, dijo que era realmente su primera pasión. Así también iba a poner en un momento. Ah, bueno. Pero me iba a caer, o sea, estábamos hablando de posibles títulos, de algunos títulos que había pensado, y también había pensado en su primera pasión, pero me hubiera caído este congreso, o miles de los escritores me hubieran caído encima. Entonces, bueno,
Bueno, ya tenía algún cuento y todo, antes creo que de hacer La Langosta Azul en el 54, ¿no? Que era como una película medio surrealista, creo que influenciada por el tema de Buñuel y que no se sabe muy bien hasta dónde participó él, ¿no? Porque fue como Álvaro Rosso y Pedro Zamora. Sí, pero él sale como director, pero no creo. Inclusive tenía un proyecto de hacer una escuela de cine en Barranquilla. Sí. Y había escuchado también por ahí, cuando tú eres la historiadora del cine García Márquez, que él había comentado en algún momento que su fracaso en el cine fue donde comenzó, cito textualmente, comenzó la vaina. Es decir, comenzó, digamos que a meterle fuerza como escritor, ¿no? Parece que ese fue un feliz fracaso, porque si no, si hubiese sido un gran cineasta, lo hubiese privado de un chorro de obra, ¿no? Hay una parte a la que yo quisiera volver, que es al inicio. Él se va a Roma con la idea de meterse en el mundo del cine. Él estudia incluso montaje, ¿no? Montaje como la gramática del cine. Dura 2 meses y se va. Así es. Y sigue creyendo que ese es su espacio. Y entonces se va a México con la idea de hacer cine. ¿Por qué no vamos a esos momentos del Gabo, México buscando, insistiendo que iba a hacer cine? Es que creo que en ese sentido su grandísimo amigo Álvaro Mutis, que estaba en México y que además tenía muchos contactos en el cine, pues lo más fácil era como a través de él meterlo a hacer guiones. Uno de los guiones más célebres es el del Gallo de Oro, que la película que hizo Roberto Gabaldón, que me encanta, y luego que hizo una segunda versión, justamente se llama El Imperio de la Fortuna. Pero Gabo no era Gabo y Carlos Fuentes tampoco. Entonces Gabo hizo el argumento, el texto, ¿verdad? Guión. Muy colombiano. Claro, y luego Fuentes vino y lo mentalizó. La película es fantástica, pero luego hizo otras que, ¿verdad?, que no funcionaron o que no eran importantes. Y en un momento dado sí, alguien quiso adaptar un cuento de él. En este pueblo no hay ladrones, que sí es una joyita. Sí. Para mí eso sí es una belleza. Con actores sensacionales. Sí, mexicanos, o sea, todo. Bueno, escritores, todo casi, ¿no? No, en esa además él mismo, o sea, todos sus amigos salen. Buñuel hace de cura, él hace del tipo que. Ni más ni menos, Buñuel hace de cura. Sí, pues la idea, no veo tan religioso, ¿verdad? Yo creo que esa, de hecho, de las películas que he visto basadas en García Márquez, me parece la que más me gusta. Y la imagen que me estaban preguntando arriba, ¿qué imagen yo me llevaba del cine? Esos finales del Bueno, doctor Somoza de final. exactamente. Y bueno, pero sí, lo que decís vos, ¿verdad? En un momento él se sentía que eso no era lo que él quería. O sea, todo ese mundo no cabía. Bueno, ahora tendría que ser una serie de esas sagas enormes. Y corte a viaja a Acapulco, vuélvase, enciérrese y por supuesto Mercedes debe haber permanecido. Y cambia, yo digo que bueno, ahí cambia un poco se cambia la tortilla, ¿no? Porque ahí todo el mundo quiere dar la cabo. Hay algo que me ha intrigado a mí siempre, y es porque los escritores no son buenos guionistas en general. Hay una experiencia que se puede ver en los Estados Unidos con autores como William Faulkner, como Hemingway y otros, incluso de esa generación, que Hollywood se los rapó, los quería para el mercado del cine, pero no lograron hacer buenas historias para el cine. Hablábamos incluso ahora de un caso más reciente, que yo no lo sabía, de Corman McCarthy, que ha funcionado, pero no sé qué pasa, tal vez en la estructura. Es una estructura. Exacto. Y es un producto, aunque, bueno, salvo que seas así, Buñuel, un cine de autor muy libre, es un producto que es para vender de alguna manera. Es decir, además hay una cosa fundamental, es decir, tu imaginación está colaborando, y es un poco la visión que yo tengo de la adaptación, no yo, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí, o sea, cuando estoy leyendo, y es lo que decía, yo le pongo la cara que yo quiero a Ángela Vicario, pero la adaptación me puso a Melanie Muti, que es una mujer extremadamente bella,
una actriz que fue, digamos, un poco símbolo del erotismo europeo, y que no me la puedo imaginar como una niña virgen, vestida de negro y modosita, ¿verdad? Perdón, pero si ella estaba virgen todavía, Crónica de una muerte anunciada era un desperdicio, ¿no? Es decir, entonces ahí es el problema, ¿verdad? Vos te imaginas una cosa y en la literatura vos podés volar, podés imaginar lo que quieras, pero ¡pum! El cine te pone lo que te pone. Hay un texto del Grabo, La penumbra del escritor de cine, que me parece muy revelador. Dice el Grabo que hay que hacer un elogio, un reconocimiento al escritor de cine. Él habla de Franco Solinas, uno de los escritores de cine más calificados de nuestro tiempo, dice, uno de los profesionales más rigurosos, en uno de los oficios más difíciles, menos servidos y también de los más ingratos. Dice, qué destino de penumbra el de los escritores de cine. Nadie sabe quiénes son, y a menos de que sean escritores conocidos. Dice que es un trabajo secundario. Son los escritores quienes suministran, dice, la base literaria de las películas. Habla también de César Sabatino, que es otro maestro al que todo el mundo quería llegar a conocer y aprender. ¿Cómo ver esta vida del escritor desconocido? Pocos de los que han sido gratamente en vida reconocidos. Tenemos a Carrier, ¿no? Al gran escritor Carrier, cuando ya tuvo hasta un Oscar, ¿no? Por la obra. Dice que lo tiene guardado en el closet, pero recibió su Oscar. ¿Qué les provoca esto, Daniel? No, llama la atención. Porque está mal lado, ¿no? No, ahí yo no lo sé. Ya no se oye. No, bueno, llama la atención todo eso, porque por ejemplo, yo a veces comparo ciertas cosas, aunque estaban en las antípodas políticas, a García Márquez con Guillermo Cabrera Infante, que también era otro personaje que tuvo mucha posición para el cine, y al igual que García Márquez, hizo mucho de crítica y reseñas cinematográficas. Se podrían llenar tomos de ellos dos nada más. Pero ese sí era un cinéfilo. Yo estoy sonando por vos y por mí. Sí. Bueno, Después de la primera sesión. Me pusieron a mí el doble de sonido que a mí. Gabriel Infante. No, bueno, nada, con Gabriel Infante también me llama la atención porque él llegó incluso a escribir guiones de cine e incluso dirigir, ¿no? Hay una película que intentó dirigir, que creo que se llama Vanishing Point, o algo así, de un carro que se lleva a todo el mundo por medio, o algo así, que huye de la policía. Y Gabriel Infante decía algo que me llamaba la atención y creo que se puede extrapolar a García Márquez, ¿no? La primera vez que intentó dirigir, que fue esa película, mandó a todo el mundo a la porra y dejó de ser director porque decía que, bueno, que la industria era eso, lo que decía Jorge, un chorro de gente detrás que está manoseando tu obra y que no sabe cuál es el recurso final, y él decía que para ser un buen director de cine había que ser un extraordinario dictador, y como él se veía de Cuba, como que iba a fracasar así, pareciéndose a alguien que él no quería ser, ¿no? Jorge. Hay algo en lo que no estoy muy de acuerdo con eso que dijiste ahora, que decía que se marzo. Esto va para 4 horas, creo que es circunstancial, digamos, eso ha cambiado, creo que ha cambiado bastante. Hoy en día hay mucho más conciencia del guión. Por favor, no toques el tema de Guillermo Arriaga, te lo ruego. No. Pero sí, digamos, bueno, sería un buen ejemplo, pero... Lo iba a poner, ¿no? Pero sí está muy claro hoy en día para hacer cine que si no hay una buena historia no va a haber una buena película. Eso ya es definitivo. Y incluso en el tema de ingresos, a mí me dan envidia los ingresos de los guionistas comparados con los ingresos que tenemos los escritores por derechos de autor. Puede que no sea un trabajo muy gratificante en el sentido que sí es muy manoseado, muy intervenido, pero respecto, creo que a lo que mencionaba García Márquez, tal vez para una época en que de pronto el guionista sí pasaba más a
más inadvertido. Hoy en día creo que hay más importancia, más reconocimiento. Ya se puso bueno eso. En términos generales, ¿verdad? Las grandes películas así de autor en general es el guionista es o colaborador del director o el mismo director. Hablando del caso de Guillermo Arriaga, que fue mencionado, él era el guionista o el co-guionista con Alejandro González Iñárritu de la trilogía de la muerte, Amores Perros, 21 gramos y Babel. Y tuvieron, pero así, unas, se puede decir, broncas a muerte, ¿verdad? Porque él quería el crédito de co-creador. Él había hecho de novelas, etc. Y bueno, la vida es sabia, pero bueno, no voy a entrar en el chisme. Lo cierto es que se separaron, si quieren después entro en el chisme. Pero bueno, se separaron, él hizo una película y fracasó. Y Alejandro González hizo 3 películas después y tiene 2 Oscars de 3 más todos los demás, ¿verdad? Es decir, pues sí, es un buen guionista, pero no ha tenido mucho más éxito después de eso. Tiene una película anterior, Los 3 entierros gracias, que para mí es lo mejor de exactamente. Sin embargo, o sea, sí es cierto, o sea, dame el nombre de 5 guionistas latinoamericanos y lo vamos a quedar patinando. No. Pero yo diría que Centroamérica cuenta es en el sentido más amplio el espacio para contar cosas como estas. ¿En serio? No me está redonda de guionistas del próximo año. Se toma nota. Vamos entrando, si les parece, ya a las películas de Gabo. Queríamos hablar del Gabo también maestro, de la vocación pedagógica del Gabo, que hace muchos años empezó a formar crítica en el diario, en El Espectador, empezó a hablar, a criticar, a formar público. Y luego esta función pedagógica en la escuela, a formar escritores, a formar creadores. Hablemos de eso antes de entrar a las películas de Gabo. Bueno, ¿Ustedes estuvieron en algún taller? Yo no. No, nunca. Sí, yo la acompañé. Yo tuve la fortuna de que me invitara a dictar con él un taller. Pero la verdad, yo sentí que estaba en el lugar equivocado. Yo debería estar frente a él como un estudiante más, porque, pues, ¿qué puede decirle uno a un grupo de estudiantes estando con García Márquez al lado? ¿En San Antonio? En San Antonio de Baños. No, yo creo, al igual que dijo María Lourdes hace un rato, que para mí el mejor discípulo de García Márquez ha sido su hijo, ¿no? Rodrigo García hace unas películas muy buenas y chéveres. Pero completamente diferentes, te das cuenta. Él ha sido, ha hecho capítulos de Los Soprano, ha hecho capítulos de Robert Empire. O sea, es un cine minimal, las películas que tienen minimalista, con cero barroco, ¿verdad? Pero esa pasión se le transmitió, ¿verdad? Y insisto, en efecto, los 900.000 estudiantes que salieron de ahí. Okay. Sí, hay 2 cositas. Hay una que yo creo que sí tienen un punto en común, él y su hijo. García Márquez en la literatura y su hijo en el cine, y es la importancia del mundo femenino en sus historias. Totalmente, yo le iba a decir, me lo robaste. Eso es fundamental. Creo que eso sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Es decir, los dos, bueno, es que imagínate con la madre que tienen. Cuando yo lo conocí, él me dijo, cuando le hablé de Rodrigo, me dijo, yo acá, o sea, no vi la película terminada, ¿a quién habrá salido tan talentoso? Y entonces yo le dije, posiblemente a Mercedes, bromeando, ¿no? Pero sí, eso que decís, todos sus personajes, sus largometrajes son mujeres y mujeres fuertes. Y una cosita sobre la escuela de cine que me pareció muy importante y que a mí mismo me sorprendió. La clase se llamaba ¿Cómo se cuenta un cuento? Y ese título ya por sí me despertaba curiosidad para dictarlo en una escuela de cine. Y es que a él no le interesa, nunca vimos un guión,
Él lo que menos le interesaba era la estructura y cómo estaba contada, cómo habían contado esa historia en forma de guión. Lo que le interesaba a él y lo que le interesó siempre fueron las historias en sí. Eran los quiebres, los puntos de giro, los personajes que iba a tener esa historia, y le gustaba oírlo de manera oral de los estudiantes. Cuéntame la historia, cuéntamela a mí. Y ahí empezaba a interrumpirlo, a hacerle observaciones, a hacer muchas preguntas, a bombardear con preguntas al estudiante, a ver cómo iba a resolver ciertas situaciones. Y él decía algo que fue de mucho aprendizaje, y es: no importa hacia dónde vas a llevar esa historia, si la vas a llevar a la televisión, al teatro, al cine o a la literatura, lo importante es tener una buena historia como base. Me recuerda mucho esto que cuentas, de lo mismo que nos contabas en El Paz, por Richie Diego, que fueron invitados por él también para dar un poco apoyo en la escuela, y decían: nosotros somos alumnos, nosotros nos quedamos calladitos. Hasta que Gabo alguna vez les preguntaba: bueno, ¿no tienes preguntas? Dices en él que después de que le contó 1000 veces en el transcurso, en el recorrido de La Habana, San Antonio, a la escuela de cine, siempre el Gabo en el camino le contaba cómo él y Fidel habían diseñado y pensado la escuela de San Antonio. Y el último momento que cuentas en él, que lo ve acá en Cartagena en un taller, y que después de haber estado en una clase espléndida, que el Gabo ya enfermo, pero estuvo muy lúcido, le dice: bueno, Zenel, ahora sí, hazme una pregunta. ¿Qué quieres saber de mí? Tienes una sola oportunidad. Y Zenel le dice: ¿y cómo es que usted y el comandante diseñaron la escuela de San Antonio? No, bueno, resulta que yo tengo una anécdota feliz de un taller. Hilda Galgo, la directora de cine costarricense, estudiante egresada de la Escuela de Cine y Televisión, estaba en un taller y le dijo, yo lo cuento en el libro, y de hecho el libro, yo estaba esperando que algún importantísimo crítico colombiano, cubano, mexicano hiciera el gran libro de Gabo del cine, y bueno, no lo hizo, y dije: bueno, a mí que igual yo soy tica y lo hago, porque justamente Hilda le dijo: Gabo, ¿por qué nadie ha adaptado del amor y los demonios? Y Gabo le dijo: ¿quiere adaptarla? Silencio total. ¿Qué decís? Ella tenía su primer proyecto, que era de un presupuesto de $80,000 en el perímetro pequeño de Costa Rica y de San José. Y entonces ella dijo: sí. Y le dije: adáptala. Y bueno, ellos se fueron, Gabo no habló más del tema, y ella dijo: bueno, no broma, ¿no? Punto. Y ella se fue a terminar de ver a sus amigos, y dice que cuando llegó la estaban llamando así como si fuera la caja de veo, la hacía porque Gabo quería puntualizar el tema de la adaptación. Y lo que le pidió fue que no pusiera ningún actor famoso, y no me acuerdo qué más. Por supuesto que después apareció doña Carmen Barceles poniendo algunos puntitos, ¿verdad? Pero eran puntitos que más o menos cualquiera podía resolver, realmente un regalo. Y salió eso de una pregunta en un taller, ¿verdad? Después de haber hecho todo el taller. Sí, nosotros tuvimos también la oportunidad de mandar a 2 realizadores costarricenses a los 2 últimos talleres. Ya en el último, él estaba ya más perdido y más encima. Julio García Espinosa, que acaba de fallecer, también tenía un derrame y a veces se perdía, pero el chico que fue decía: es que de todos modos, la experiencia de estar con ellos no tenía precio, ¿verdad? No tiene precio. Ya entrados en el tema de las adaptaciones del Gabo cine, el tema espinoso. ¿Cómo ver la adaptación ya de Gabo? ¿Cómo traducir el mundo del realismo mágico? Hace unos días, el embajador de Colombia, el negro, que tiene mucho conocimiento del Gabo, él es hijo, ni más ni menos que Jesús Salgar, José Salgar, editor del Gabo, El Espectador. Y hablábamos hace un tiempo de la dificultad de adaptar el realismo mágico, cómo decía Carlos, cómo transmitir olores, primero en la literatura y luego cómo transmitir olores en el cine.
y decíamos, ¿se podrá transmitir el olor de la guayaba con palabras, con imágenes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ha adaptado a García Márquez en el cine? Bueno, yo llegué al cine relacionado de García Márquez, por decirlo de alguna manera, después de leer mucho de sus libros, así como que cuando supe que había películas, adaptaciones, tal, corrí loco para verlas, para ver si me transmitían algo parecido a estas novelas, y pues me llevé una desagradable sorpresa en casi todos los casos. Me acuerdo mucho... No me vean con culpa. Porque claro, como yo defiendo a todo el mundo. Entonces, sí yo también empecé con esa idea. Casi no podía creer, así como que no me hiciera clic con esas historias que cuando leía me llevaban tanto, ¿no? Con el tiempo intenté buscar explicación a eso por medio de otros directores y de otras películas, y me acuerdo que Buñuel, creo que en Mi último suspiro, dice algo así. Yo sé que hay excepciones porque tú tienes adaptaciones muy buenas de libros muy buenos, pero Buñuel decía cosas así como que de un buen libro sale una mala película, y de un mal libro puede salir una buena película porque ahí le metemos las cosas que queremos, cosas que hizo un poco Kubrick con El Resplandor de Stephen King también, que hizo una película que como que superó un poco el libro. Yo no sé cuán de acuerdo están ustedes con eso. Ayer estaba hablando con Alberto Salcedo Ramos, que es otro gabólogo profesional. Yo soy gabomaniática. Y él me decía algo así como que es que García Márquez escribió, así lo que él escribe no se puede dirigir, decía él. Es que ese es el punto para mí. El punto es que hay que tener el coraje de decir, bueno, muchas gracias, don Gabriel García Márquez, usted váyase para su casa, ahora yo hago mi película, que fue lo que hizo Arturo Ripstein con El Coronel, que a mucha gente le parecerá aburridísima. La novela también, solo que es muy breve, y que desarrolla y se apropia del texto. O sea, la novela no pasa nada, y todos estamos esperando el final, ¿verdad? Para la palabra. ¿Y qué hace Ripstein? La pasa de Colombia a México, cambia la guerra, desarrolla personajes, la actualiza, inclusive el personaje del médico es gay, no se sabe, pero bueno, le nombra a la mujer que hace Marisa Paredes, le pone el nombre, incluye a la novia prostituta del hijo muerto, ¿se acuerdan? El coronel, el gallo, el hijo muerto. Entonces, inclusive el tipo que lo asesinó, o sea, la desarrolla, se apropia. Por ejemplo, la llena de espejos y la llena de la estética de Arturo Ripstein. Si nos gusta Arturo Ripstein, nos gusta la película. Yo apuesto, digamos, Hilda mismo hizo una apropiación, digamos, pero si se dan cuenta, esas dos novelas, Del amor y sus demonios y El Coronel, no son de realismo mágico. Ni en este pueblo no hay ladrones, es decir, las mejores adaptaciones quizá son las que no hay mariposas amarillas, ¿verdad? Okay. A ver, es que creo que de base hay una diferencia muy grande, porque el cine siempre está como en la búsqueda de argumentos, mientras que la literatura es más conceptual, es más conceptos apoyados en el lenguaje, ¿no? Entonces cuando la gente del cine busca algo en la literatura, dice aquí hay una buena historia y hay un argumento con giros, con trucos, que se puede partir de historia y pasan cosas. La literatura no necesariamente tiene que pasar cosas, ¿no? Exactamente. Es el lenguaje que enriquece un libro. Yo dije que era aburrido El Coronel. Sí. Dale, y la fortaleza. Por favor, es demasiado video. No dejan hablar al otro panelista. ¿A nosotros dos? No, no presentar. ¿A yo? Pero ninguna idea de los otros panelistas la han podido desarrollar. No se preocupe, de ahora en adelante calladita más bonita, como dicen. Esto son conversatorios, adelante. Sí, no, la idea es, nos propusimos hablar como si estuviéramos en la sala de la casa, entre amigos, que no son los amigos, no somos nosotros cuatro, sino todos ustedes que están aquí también en el auditorio. Y precisamente la gran fortaleza, creo, pues, por lo que
mundialmente reconocido García Márquez, es su lenguaje. Yo creo que ahí es donde radica esa dificultad de la adaptación. Quería hacer un paréntesis porque ahora que mencionaban al señor Salgar, de pronto tuve el chispazo, y es que fue José Salgar quien siendo jefe de Gabo, le habló aquello de hay que torcer del cuello al cisne, y que a Gabo se le quedó siempre en su cabeza para construir las historias. Exactamente, ¿cómo le decían a tu padre? El mono que era el editor. Hay imágenes impresionantes de un Gabo muy joven trabajando al lado del mono. Sí, ahí está. ¿Querías decir sobre este tema de la adaptación algo, Daniel? No puedo aportar nada después de lo que dijo Jorge, porque estoy de acuerdo con el tema de que la escritura del lenguaje realmente es lo que en muchos casos arma cosas que de repente pues, no están en la trama, ¿no? O viceversa. En la escritura pasa de todo, pues en el cine sí estamos más pendientes de la historia. María Lourdes. ¿Me dejará decir algo al señor? Yo te voy a preguntar. Es que claro, yo tengo 21 años de trabajar el tema de Gabo del cine, ¿verdad? Entonces, sabemos todos. Ruy Guerra dice que le dijo al Gabo, no fui fiel al libro, La mala hora, tú lo tienes esto en tu libro. No he sido fiel al libro, te he sido fiel a ti. Y encuentras en el libro muchas cosas parecidas, ¿no? Justamente lo que es una de las adaptaciones que más me gustó, les comentaba a los compañeros que de primera entrada, en efecto, no me gustan las adaptaciones, pero después de verlas, analizarlas y tratar de pescar un poco lo que dice el director, y esa adaptación que hace Ruy Guerra, que no tuvo ningún éxito, es tan labiana porque a diferencia de otras adaptaciones donde tenemos el Caribe blanco, estilizado, la verdad, todo es como el amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, donde todo es bello. Aquí todo, los charcos, la lluvia, el dictador, llueve todo el tiempo, el dictador con el dolor de muelas, todo es los lugares son una porquería, o sea, realmente es una visión de una parte muy importante de la literatura de Gabo, donde dice que esto es un gallinero, que esto es, ¿verdad? Que los pueblos son como un gallinero, y eso está planteado ahí, desde tres perspectivas, y es fantástica, y esa sería la imagen de ese dictador, ese actor fantástico brasileño, con el dolor de muela de aquel cuento maravilloso que se llama Un día de estos, donde llega el dictador a donde el dentista a que le saque una muela, y el tipo que es del otro partido le dice, cuando se le saca, aquí van nuestros 20 muertos o 50 muertos, porque además se la saca sin anestesia. Bueno, eso está incluido en esa película, y esa imagen de ese dictadorzuelo, ¿verdad? Que no es un dictador, en realidad es un cacique del pueblo, ¿verdad? Que corre, que llega y que patalea, y con las botas, y que todo está destruido y todo está deshecho, ¿verdad? Es Gabo. No es la novela, pero sí es, o sea, sí es la novela, pero sí es este pedazo de Gabo, porque hay muchos Gabos. Tenemos que ir cerrando, tenemos que ir acercándonos al final, lamentablemente. Yo les quisiera preguntar, más allá de analistas, de expertos, como espectadores, ¿qué escena del cine del Gabo les queda, les impresiona? ¿Qué escena de las múltiples películas de las que hemos hablado aquí es para ustedes una síntesis del Gabo en el cine? Daniel. Bueno, a mí de las películas de García Márquez que he visto, o basadas en cuentos de García Márquez o en novelas de García Márquez, la que más me llamó la atención fue Este pueblo de ladrones, que hizo Alberto Isaac, que fue una película, yo creo que se podría decir hasta neorrealista en ciertas partes, ¿no? Y esa película era como un festín, eso, de ver a Buñuel dando una misa de manera antigua, dándole la espalda a la feligresía, ver a Monsiváis, el mismo Rifstein, José Luis Cuevas, estaban toda la inteligencia mexicana ahí condensada.
La escena que a mí me gusta, o mejor dicho, la que me quedó grabada, no sé por qué, es cuando se arma el zafarrancho en el cine y García Márquez está afuera como el tipo, el portero de las entradas. El boletero, ¿no? El boletero, exacto. Y siempre me quedó como eso, como una, como entrañable o graciosa, tierna, quién sabe. Cuando éramos pobres y felices, podría ser como porque eran todos pobres. Jorge, ¿cuál es tu? Bueno, la verdad, confieso que no me quedó como ninguna escena memorable, pero sí hay una que es no memorable, que la guardé porque creo que me sirvió mucho como enseñanza. Cuando vi El amor de los tiempos del cólera, que la vi no sé cómo, porque en la mitad de la película ya quería salirme, pero hay una escena en que sale Florentino Ariza joven comiéndose unas flores. Yo dije, eso es lo que no se puede hacer. Entonces, esa imagen me quedó porque dije, eso funciona en la literatura, pero en el cine no está funcionando, porque se veía, era una escena grotesca, se veía burdo Florentino haciendo eso. Sin embargo, en la novela funcionaba. Yo decía, ahí está la diferencia, ¿no? Que hay unas cosas que funcionan para el libro y otras para la película, y no hay que llevarlas obligatoriamente al cine porque sean potentes en el libro. Muy bien, fantástico, muy bien. María Lourdes, ¿cuál es tu escena? Voy a aprovecharme de decir más bien la antiescena, que tengo varias. Bien. Pero la adaptación venezolana que se hace de El mar del tiempo perdido es terrible porque es justamente lo que llega a transformar el pueblo en un olor. ¿Y cómo explicas eso? Entonces, en un momento dado, dos personajes bajan al mar y describen todo lo que están viendo. ¿Y cómo lo vemos en escena? Lo vemos porque hay dos personajes afuera que cuentan lo que los otros vieron. Y ese es uno de los peores, y ya con esto de verdad creo que podríamos cerrar, uno de los peores trucos que usaron muchos directores, que fue la voz en off, leyendo los textos de García Márquez, que para eso leemos a García Márquez, ¿no? Y eso es lo peor porque en efecto el cine es imagen, es otra cosa, y el trabajo de lenguaje de García Márquez no podía pasar así al cine. Entonces sí. Muchas gracias por sus imágenes. Yo creo que podemos decir que ha sido una muy buena jornada. Yo no quisiera cerrar sin recordar una historia que cuenta Ángeles Mastretta, que la contó en Guadalajara, en la FIL, en un homenaje al Gabo, donde, si no me recuerdo mal, estaba Jorge en la mesa. Y dice Ángeles que en algún viaje conjunto del grupo de amigos a Cartagena, están en una librería, si no me equivoco, es una librería en Cartagena que se llama El Ábaco, que tiene una vidriera grande y están las mesas, ¿no? Es esquinera. Es en la esquina. Y que se empieza a golpear la gente, en el vidrio empiezan a entrar a pedirle la firma de algún libro al Gabo, pero que se agolpa tal cantidad de gente que ya empieza a haber preocupación. Entonces dicen que con una parsimonia, Mercedes dijo, tranquilos, el Santísimo está expuesto. Hoy podemos decir que ha sido una muy buena jornada. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Nos podemos ir en paz. El Santísimo ha sido expuesto y muy bien expuesto por ustedes. Muchas gracias.